Queridos hermanos, reciban un saludo de paz en Cristo Jesús. Bienvenidos al espacio de la Lección Divina, espacio de encuentro personal con la palabra del Señor. Durante esta semana que estamos celebrando la Semana de la Palabra de Dios, estamos realizando un ejercicio muy bonito que nos está enseñando a vivir mejor el ejercicio de la Lección Divina. Y lo hemos llamado la Semana de la Lección Divina. Ya hemos visto el primer paso. Ayer veíamos el segundo paso y también escuchábamos un poco de este relato histórico de lo que es la Lección Divina. Recordemos que el primer paso del que hablábamos era la invocación inicial y la oración al Espíritu Santo. En el segundo paso hablábamos de la importancia de hacer una buena lectura del texto sagrado. Y hoy vamos a hablar del tercer paso. ¿Qué nos dice el texto y qué le respondo yo a ese texto? Así que los invito a que estemos muy pendientes de este tercer paso. ¿Qué nos dice el texto sagrado? Hacer una debida interpretación de la Sagrada Escritura es el objetivo supremo de la Lección Divina, aparte de tener una relación más íntima con el Señor, es decir, escuchar lo que Jesús a través de su Evangelio nos quiere decir a nosotros en nuestra historia particular. Pero muchos de nosotros, no lo podemos negar, hay veces no contamos con los elementos apropiados para poder hacer una debida interpretación. Por esa razón es que en algunos momentos existen personas que utilizan la Sagrada Escritura para levantar odios, para juzgar, para señalar. Queridos hermanos, la palabra de Dios no fue creada para eso. La palabra de Dios no fue escrita para que nos ataquemos los unos a los otros, sino para que podamos nosotros interiorizar de manera particular y concreta las enseñanzas de Jesús. Los voy a invitar entonces para que descubramos de qué manera debemos interpretar los textos sagrados. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué me está diciendo Jesús? ¿Qué nos está diciendo Jesús en ese texto que yo acabo de leer? ¿Qué es lo que el Señor me quiere comunicar? Y de esta manera, entendiendo lo que Jesús me quiere comunicar, voy a poder acoger más fácil lo que la Iglesia me enseña, lo que la doctrina me enseña. Y es que durante muchos años la Iglesia ha generado muchísimo material diverso, concreto, de un lenguaje muy elevado o también de un lenguaje muy sencillo para que nosotros podamos comprender mejor qué es lo que el texto nos quiere decir. Vamos a aprender entonces qué es eso de la doctrina o de la interpretación de la Iglesia. La interpretación de la Iglesia o la doctrina cristiana es esa enseñanza que la Iglesia nos hace sobre los textos sagrados, sobre la moral, sobre tantas cosas impresionantes que día a día se está renovando. La Iglesia siempre está a la vanguardia, siempre está un paso adelante de la historia del hombre, de la historia de nuestros pueblos. Por ejemplo, en este momento están comenzando en Roma un importante sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia. Es decir, es una importante reunión donde obispos de todo el mundo, laicos y fieles, se están reuniendo para interpretar el contexto actual de nuestros pueblos a la luz del Evangelio. De allí sale un documento y ese documento está en su mayoría contenido en la Sagrada Escritura. Por esa razón nosotros debemos aprender a acoger lo que la Iglesia nos enseña sobre la interpretación de los textos sagrados. ¿Qué es lo que el Señor ha suscitado en el corazón de papas, sacerdotes, religiosas, de personas orantes, de laicos que a través de algún ministerio dentro de la Iglesia han sabido interpretar cada uno de los versículos de la Sagrada Escritura? Esos documentos son de fácil adquisición, tan simple como entrar en un navegador y buscar la explicación del texto que acabamos de leer. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos haciendo lectura del texto de San Juan,
capítulo 10, versículo del 7 al 11. Y yo les puedo asegurar que si ustedes buscan en internet qué dice el Papa Francisco sobre este texto, van a encontrar una muy buena explicación. O qué dice los padres de la iglesia sobre este texto, vamos a encontrar muy buenas explicaciones. Por eso debemos aprender a buscar y a interiorizar en la doctrina de la iglesia para que también nos ilumine lo que nosotros durante el ejercicio de la lección vamos aprendiendo a conocer sobre la vida de Jesús. Y por último, en la interpretación de los textos sagrados, nosotros debemos de responder a la pregunta: ¿qué me está diciendo a mí concretamente? Es decir, cuando ya hemos leído el Evangelio, hemos buscado la interpretación a la luz de la enseñanza de la iglesia, hemos identificado lo que Jesús nos está diciendo, esos tres argumentos tienen que decirle algo a mi vida, le tienen que decir algo a mi existencia, a este contexto que estoy viviendo, a mi historia de vida, a mis problemas, a mis dificultades, a mis aciertos, a mis desaciertos, absolutamente a todo. El Señor, cuando nos habla a ti y a mí en el Evangelio. Por esa razón nosotros tenemos que responder con humildad y con un corazón generoso: ¿qué es lo que el texto sagrado me está diciendo a mí hoy en relación a la vida que yo estoy viviendo? Queridos hermanos, vamos ahora a continuar con nuestro ejercicio práctico. Ayer hacíamos lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 7 al 11. En él Jesús se presenta como el buen pastor, diciendo que Él es el buen pastor, que Él es la puerta por donde pasan las ovejas. Hoy vamos a escuchar lo que el Papa Francisco nos quiere enseñar sobre este relato del Evangelio según San Juan. El Papa dice: para Él, es decir, para Jesús, no somos masa ni multitud. Somos personas únicas, cada uno con la propia historia, cada uno con el propio valor, tanto como criatura como redimido por Cristo. Cada uno de nosotros puede decir: Jesús me conoce, Él es mi pastor. Es verdad, es así. Él nos conoce como nadie más. Solo Él sabe qué hay en nuestro corazón, las intenciones, los sentimientos más escondidos. Jesús conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades y está siempre listo para cuidar de nosotros, para sanar las llagas de nuestros errores con la abundancia de su gracia. En Él se realiza plenamente la imagen del pastor del pueblo de Dios, delineada por los profetas. Se preocupa por sus ovejas, las reúne, venda las que están heridas, cura a las enfermas. Esto es lo que el Papa Francisco interpreta del texto sagrado que meditamos. Ahora quiero generarte una pregunta para que te respondas en lo más profundo del corazón. ¿Tú reconoces a Jesús como buen pastor? La paz de Jesús.